Carlita, le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, al doctor Luis Sánchez. Él es filósofo político y vamos a conversar con él los próximos minutos. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos de manera presencial aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Jaime y Carlita, por la invitación. Para mí es un honor participar en este programa que lo he venido siguiendo desde mis estudios en el exterior por varios años, que emplea un enfoque y una mirada crítica contra los relatos dominantes de la prensa, de los medios de comunicación monopólicos, o mejor dicho, los medios de incomunicación. Qué buena frase, ¿no? Relatos dominantes. ¿La prensa está dominando el país? Como decía Jaime, ¿no? ¿Se vuelven alfombra? Digamos que en el ámbito simbólico las terminales mediáticas juegan un papel fundamental para crear subjetividad o un tipo de receptor, una ciudadanía receptora de cierto tipo de mensajes que luego, con el ejercicio del poder material a través de las instituciones, por ejemplo, proscribe candidatos que tienen posibilidad real de llegar al gobierno, o simplemente demonizando a través del relato, se le quita un apoyo popular que pudiera ser mucho más elevado. Lo que está pasando ahora, en este momento, vamos directo al caso del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Que están utilizando esa institución para tratar de no dejar participar a los que le van a quitar votos o voto al presidente candidato. Bueno, yo diría que esto es parte de un proceso de degeneración oligárquica que se viene implementando a partir de el plebiscito de 2018. 7 veces sí. El 7 veces sí. Y es una terminal, el TCE expresa, o es una terminal institucional que viene a imponer, digamos, desde el pensamiento político clásico, la degeneración o la corrupción no tenía que ver tanto con manzanas podridas, sino con procesos de degeneración de las formas de gobierno. Desde 2007 al 2017, el Ecuador experimentó un proceso de democratización con una amplia participación de las mayorías populares, que fueron incluidas y cuyos derechos constitutivos de ciudadanía le fueron garantizados. A partir de 2018 estamos en una regresión, y para que esa regresión funcione tiene que haber justamente el ámbito simbólico de lo mediático y a la vez el ámbito del ejercicio del poder material. Por ejemplo, con la gran represión que hubo en el 2019, posteriormente en el 2022, y ahora con la implementación de la militarización de la sociedad por motivo de, digamos, en este estado de shock que nos encontramos con la inseguridad. Correcto, Carlita. Justamente hablamos de que todo se circunscribe, básicamente. Significa que todo esto viene planificado. Pero nosotros, en la norma constitucional, en la Biblia del país, que es la Constitución, que se debe de respetar, te dice que hay independencia de poderes. Entonces, ¿dónde quedó la independencia de poderes? Y justamente tocando en el tema de la Corte Constitucional y el Tribunal Electoral, no hay independencia de tales poderes en el país. Vivimos una monopolización total del gobierno de turno ante las instituciones del Estado. Al republicanismo le importó principalmente la división entre el poder público y el poder económico, el poder político y el poder de fuente privada. Y entonces lo que estamos viendo es que estas instituciones como la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral o incluso el mismo Consejo Nacional Electoral en su momento están simplemente, digamos, siguiendo la planificación, como hubiera dicho Rodolfo Walsh en su momento, la miseria planificada que se expresa a través de una economía política que sirve para beneficio de los grupos, de los agentes económicos más poderosos. ¿Me estás diciendo entonces que todo esto ha sido planificado, viene en una planificación que podríamos decir que viene desde el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, la economía política que se viene implementando es la política del Fondo Monetario Internacional, que está cristalizada en los 10 puntos del consenso de Washington, pero que fue mucho más amplia y desarrollada desde el discurso o la postulación del ministro Martínez de Oz en la dictadura argentina. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Aquí siempre se pensó en que tenía que haber independencia de poderes
e incluso esa independencia para la selección de cargos públicos relevantes como la elección del Contralor, del Defensor del Pueblo, y para eso se respaldó en la norma constitucional, en ese cambio que se dio y se crea pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Consideras que ese Consejo de Participación Ciudadana ha sido una piedra en el zapato para este cambio monopolizado que ha tenido estos gobiernos? Bueno, primero, antes, volviendo a un paso atrás, la Constitución, el texto constitucional expresa unas cuestiones, pero la Constitución material, es decir, lo que realmente se realiza, dista muchísimo. Por poner un ejemplo, y volviendo al tema de la economía política, el régimen de desarrollo que contiene la Constitución, que todavía sigue vigente y no ha sido reformada en ese ámbito, en el régimen de desarrollo, es expresivamente antioligárquico, y no obstante, por ejemplo, la Corte Constitucional avaló preguntas para que sea reformada con simple enmienda de artículos de regresión de derechos laborales. Como el del trabajo, en las últimas. Sí, ahora, ¿cómo uno puede pensar que, por ejemplo, toda la versión del poder real sobre el Consejo de Participación Ciudadana, los ataques insidiosos contra el Consejo porque no funciona como debería funcionar, y uno debería ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura, ¿no? Ahora con los escándalos famosos de metástasis, de purga y esas cuestiones. ¿Qué sucede con la función judicial? ¿Qué sucede incluso con los asambleístas en estas votaciones polémicas de muertes cruzadas o no, etcétera? Pero, sin embargo, el sistema de poder real rechaza este órgano independiente, que en principio era independiente sobre la base de méritos que deberían ser reconocidos, pero que luego, con el plebiscito de 2018, se impuso la modalidad de elección popular, y cuando sucedieron los procesos de elección popular, vemos que la gran mayoría de quienes fueron elegidos por elección popular para este consejo han sido destituidos, y todavía está pendiente si es que se confirma la sentencia de destitución de la mayoría de... Entonces, ¿significa que este gobierno o este nuevo sistema, sin duda alguna, habla de la destrucción de todo aquello que se le interponga en sus fines? Porque, si bien es cierto, no desaparece porque la norma constitucional no lo permite, pero lo destruyen. Bueno, lo han querido desaparecer, digamos, en las preguntas lo han querido circunscribir, limitar, por ejemplo, el último plebiscito que hubo, y esa pregunta perdió para quitarle las potestades para designar autoridades. O sea, por todos lados se lo ataca. Y cuando no se ha buscado limitar sus funciones, sus atribuciones, lo que se ha buscado es reemplazar a las autoridades, a los vocales. Sin duda alguna, lo que vimos en ese país es algo terrible. Ahora, ¿qué injerencia o qué protagonismo, más bien sería la palabra, crees tú que tenga la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral en las próximas elecciones? A mí me gusta dirigirme al centro de la cuestión, que es la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, como dirían los juristas, es el órgano de cierre del sistema jurídico. Y la Corte Constitucional, por acción u omisión, ha avalado la persecución política cuando han existido indicios contundentes de violaciones al debido proceso, en casos específicos de supuesta corrupción. Y luego la Corte Constitucional además ha avalado, por ejemplo, con fallos, ha posibilitado el reemplazo material del régimen de desarrollo, que era, como habíamos dicho, que era expresivamente antioligárquico, para acompañar este modelo económico, como dirían en la Revolución Francesa, esta economía política tiránica. ¿En qué lo vemos, por ejemplo? Cuando interpretaron que por el Ministerio de la Ley, a pesar de haber sido rechazada la reforma del presidente anterior, en un fallo dijeron que como la Asamblea no había ni rechazado, ni aceptado, ni negado la reforma, entonces entraba por el Ministerio de la Ley. Y eso ni siquiera resiste la lógica formal. Por ejemplo, ese es un tema. Ahora recientemente, para salirnos del plano económico, el 20 de septiembre acaba de salir una sentencia de acción de protección que había presentado el expresidente Glass, donde se argumentó respecto del allanamiento de la Embajada de México con una Corte Nacional de Justicia que había avalado
ese allanamiento debido al conflicto armado interno que levantaba el derecho de privacidad del domicilio, digamos. Y la Corte Constitucional, ahora el 20 de septiembre, acaba de inadmitir la causa. Pero hay otra causa, que es la de el habeas corpus estrictamente. Y sin embargo, en esa sentencia se hace referencia prácticamente, que todavía ni siquiera ha sido sorteada, está presentada la acción y no ha sido sorteada, no se ha movido. Pero en el 20 de septiembre ya lo dan por concluido prácticamente, han inadmitido, así como han inadmitido la acción extraordinaria contra el presidente Correa, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo el ejercicio del poder material, a través de estas terminales institucionales, se impone. Se ejecuta, o sea, prácticamente. Y en un sentido contrapopular, contrademocrático, eso es lo importante. Y en contra de la ley. ¿Qué papel va a jugar la Corte Constitucional en algo que nos suena en la cabeza, y es que el presidente tiene que dejar encargado la presidencia de la República, va a campaña? Eso es lo que debería ser, eso es lo que más o menos algunas autoridades principales se vienen pronunciando. Ahora, esta cuestión debe ser decidida en el ámbito electoral y estamos ya dentro del periodo electoral. Pero se tiran, a ver, doctor, pero esto es un toma que dame, aquí se tiran la pelota, hago una consulta, hago otra consulta, y al final, ¿quién va a resolver esto? Están los dos, está el campo abierto del ámbito administrativo del Ministerio del Trabajo y está el campo abierto del Tribunal Contencioso Electoral. Si es que del Consejo Nacional Electoral, que hizo un pronunciamiento sobre eso, se puede impugnar y se va al Tribunal Contencioso Electoral. Sobre esa decisión, dado que estamos en pleno proceso electoral, no habría un acceso a través de la acción extraordinaria de protección hacia la Corte. Pero en cuanto al tema administrativo, lo laboral, que fueron negadas las acciones de protección de la vicepresidenta. Bueno, estamos hablando de la vicepresidenta y el tema del presidente, ahí habría una posibilidad de acceder, si es que la Corte, pero bueno, la Corte también se maneja bajo un lineamiento electoral, porque por ejemplo, para resolver cuestiones, o electoral o como decía, contrapopular, por ejemplo, para salvar o para circunscribir el enjuiciamiento político al expresidente fue bastante minuciosa e inmediata. Para resolver otras cuestiones, otro tipo de sentencias que favorecen al poder real, también es muy célere. Pero por ejemplo, la designación del superintendente de bancos, que fue hace un año, eso todavía sigue cajoneada. Lleva más de un año eso y estas cuestiones no salen. Acaba de salir una cuestión, una sentencia donde vía acción de protección se había invalidado, suspendido los efectos de un decreto ejecutivo que disminuía los impuestos al consumo especiales de productos de licor y sustancias, y la Corte inmediatamente de marzo, mayo ya tiene la sentencia rechazando esa. O sea, trabajan a la carta, más o menos. Como la Fiscalía y como la Corte Nacional de Justicia en el ámbito penal, utilizan el Código Penal Electoral. Bien, estamos dialogando con el doctor Luis Sánchez, él es filósofo y filósofo político, perdón. Estoy cambiándole los temas. Ayer la Corte Constitucional le dijo sí a Daniel Noboa para que se discuta la reforma a la Constitución para que se permita las bases militares extranjeras en nuestro país. ¿Qué lectura darle a esta decisión de la Corte? ¿Por qué la Corte no tomó una decisión directa? No, la propuesta de reforma parcial que fue presentada, la propuesta de reforma de la Constitución que fue planteada por el presidente a través de una reforma parcial, debía seguir ese proceso. La Corte no tiene allí que decidir no debería decidir, debería verificar que no se trate de la reforma de los artículos que reforman la Constitución y que no afecten los derechos fundamentales. Ese sería su control. O sea, ¿está bien lo que hizo la Corte? No, porque interpretativamente, desde el punto de vista netamente, excesivamente formalista, cuando a la Corte le conviene, decidió que esta reforma del artículo 5 no vulneraba derechos fundamentales y que tampoco incidía o afectaba los mecanismos de reforma de la Constitución. Pero, pensando integralmente en la Constitución, como Ecuador como un territorio de paz, donde los ciudadanos se autorrealizan en la polis, la posibilidad de que haya presencia de bases militares extranjeras con cualquier fin,
debería ser incompatible desde el punto de vista sustantivo. Nuestra Constitución está sobrecargada de valores y principios que tienden hacia la realización individual, y lo que menos logra una base militar es pacificar, digamos, o permitir o contribuir a que las condiciones sociales puedan posibilitar el desarrollo de la comunidad política. De aquí la Asamblea es la que tiene que decidir, ¿no? Ahora pasa la Asamblea y después se hará el referéndum. Necesitan 92 votos en la Asamblea para que ellos puedan aprobar esta reforma y de ahí ir a una consulta popular, ¿no? Sí, para que el pueblo refrende esta reforma parcial. Lo que no sucede normalmente en los procesos de enmiendas. Simplemente la enmienda se realizan las preguntas y sí o no y listo y se acabó. Pero por ejemplo, cuando fue el tema del plebiscito o la reforma de la Constitución a través de la enmienda de artículos que propuso el Trujillato, a pesar de haberse extralimitado y ejercido competencias extraordinarias, como la Corte convalidó siendo juez y parte en la misma causa, extralimitándose de su mandato, ese proceso no fue sometido a referendo de convalidación. Ya tenemos ese vacío. Y bueno, y tenemos esta Corte que es la consecuencia de este proceso de degeneración oligárquica. Digamos que cristaliza el proceso de degeneración oligárquica, que como digo, no se trata de que hay personas malas o buenas, o manzanas podridas, se trata de una ideología que determina el actuar y el pensar de las personas que fueron designadas y elegidas para componer o integrar estas instituciones. Doctor, ¿por qué hay un vacío dentro de las competencias en cuanto a fiscalización a la Corte Constitucional? ¿No hay quien la fiscalice? Bueno, y ese es un problema que se incurrió en Montecristi. Nos hemos subido a la moda. Son omnipotentes casi que ellos, ¿no? Nos subimos a la moda del constitucionalismo contemporáneo, que en alguna época ya más académicamente se llamó neoconstitucionalismo, donde lo que se busca es establecer diferentes instituciones que establezcan mecanismos de frenos y contrapesos o vetos cruzados, pero ¿para qué? Finalmente, ¿para qué? Se presume o se asume que hay un status quo valioso que es necesario conservar. Y entonces, para imposibilitar, para obstruir que hay un proceso de transformación social, hay en una democracia, hay en un Estado que se reputa democrático, pero que materialmente es oligárquico, entonces impida a través de estos cruzados. Y entonces la Corte Constitucional fue diseñada pensando en que una Corte, en teoría, independiente de las demás ramas del poder público, porque no están sometidas a juicios políticos, sino a la destitución con la aprobación del Pleno, pensar que esta Corte, siendo independiente del poder público, entonces sería garante de los derechos de la Constitución. Pero lo que hemos visto, y volvemos a lo anterior, una cosa es la separación de los poderes públicos y otra cosa es la separación del poder público en la rama del Poder Judicial y de la Corte Constitucional del poder económico. ¿Y por qué es importante, por qué es central que esta separación se dé especialmente en el Poder Judicial? Porque las demás funciones del Estado, ¿quiénes las juzgan si es que se corrobora que están representando intereses particulares de los grupos económicos como si el interés general se tratara? ¿Qué pasaría con ellos? Ellos son juzgados por el Poder Judicial y terminarían en la Corte, también juzgados por la Corte Constitucional. Pero si el Poder Judicial está entregado a los intereses de los agentes sociales económicos poderosos, entonces ahí no hay salida. ¿Por qué? Porque se habla de la famosa independencia judicial, entonces para sancionar a jueces tiene que ser por la vía judicial. Entonces son mecanismos endogámicos, digamos, entre ellos mismos donde deberían de juzgarse. Y esto es una experiencia que sucede en la región, en diferentes países de la región, y por eso México está proponiendo una reforma casi revolucionaria del Poder Judicial. ¿Qué lectura, qué criterio tiene usted de la propuesta de México? En detalle, justamente el día de ayer tuvimos una entrevista en un streaming que nosotros hacemos con un colega, Luis Eduardo Franco, entre espejismos y realidades, y una profesora de la ITAM nos explicaba los detalles sobre la reforma, que es muy amplia y tiene muchas aristas. Yo diría que en principio la mejor forma, digamos en general, ¿no?, la mejor forma para dividir o partir este poder económico del poder público en el Poder Judicial, digamos expresado en el Poder Judicial, es a través de una variable independiente.
AMLO en el febrero se comenzó a discutir esto, pero no sabía que iba a sacar 30 puntos de diferencia a su candidata y no sabía que iba a tener supermayorías. Era una cuestión coyuntural, podía ser o no podía ser. Claro. Entonces ahora, cuando sea la ciudadanía la que elija a los diferentes miembros, magistrados o jueces, se crea una mayor, digamos, no tiene por qué ser necesariamente que los que sean elegidos entren inmediatamente al poder real. Como sucede, por ejemplo, cuando los abogados que luego pasan a ser jueces se forman bajo una ideología que ya sabemos de qué se trata. Nadie va a dudar de la calidad académica de los jueces de la actual Corte Constitucional. Lo que sí apuntamos es que se trata de un pensamiento constitucional o político en general dominante. Responden a una corriente. Que responde a la gran propiedad. Digamos que estamos viviendo la dictadura de la gran propiedad. ¿Y la Corte que tenemos actual, cómo llegaron esos magistrados? No, todos esos magistrados, después del proceso del Trujillato, que se mandó a la vacancia judicial y se hizo un concurso de méritos de oposición y nadie niega de sus pergaminos académicos y su trayectoria. El tema es que si uno va profundo, digamos, hilo profundo, va a lo crítico, uno se pone a ver que muchos de estos jueces han asumido una teoría constitucional que dista muchísimo de la Constitución. Perdón que le interrumpa. Y ese 7 veces sí, esa consulta que se hizo, o referéndum, ¿tenía competencia ese Consejo Transitorio para descabezar la Corte que existía? No, eso fue, como ya hemos hablado, eso fue una extralimitación del mandato que mínimamente, al menos, debía haber sido refrendado con posterioridad. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el refrendo? El refrendo fue la dictadura de la Corte Constitucional. Cuando dictó en el 2019 que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio contaba con competencias extraordinarias, por no decir supraconstitucionales, que eran irrevocables e inimpugnables. Cuando uno se encuentra ante decisiones irrevocables e inimpugnables que son tomadas en secreto o de manera opaca, uno está allí hablando de un ejercicio arbitrario del poder. Está dictando, pero la cuestión es, ¿quién es el que dicta? Son 9 jueces que responden a quién. En democracia, la mayoría electoral es la que toma decisiones a través de sus representantes que también dictan unas políticas públicas, pero que están respaldadas, legitimadas por el poder popular. La pregunta es quién los legitima a ellos, a esta minoría, a esta tiranía de la minoría. Correcto. Doctor, pasemos al Tribunal Contencioso Electoral. Las acciones o las decisiones que está tomando este ente de control electoral llaman la atención. Ahora resulta que ya no es tanto la fiscalía que es utilizada, la fiscalía la siguen utilizando, pero el Tribunal Contencioso Electoral ahora te quita derechos, emite sentencias a veces como que son sesgadas, admite a trámite ciertas demandas o denuncias. En el caso de, un ejemplo, el caso del alcalde de Guayaquil, el caso del alcalde de Quito. El alcalde de Guayaquil, bueno, todavía no, hay un proceso allí, pero el de Quito sí, ya emitieron hace tiempo una sentencia, hubo una sanción, la intención fue destituir al alcalde Pavel Muñoz, y se han dado otros actos que en estos últimos tiempos los vemos como persecución política, tal vez. Lo importante es identificar la tendencia, hacia qué lado van estas actuaciones. Desde luego, hay a favorecer a los que están gobernando. Y uno de los atributos principales de una forma de gobierno oligárquica como la que estamos experimentando es la impunidad judicial, la impunidad en cuanto a, por ejemplo, a decir mentiras en los medios de comunicación, y ese es el problema. Desde ahí empieza todo, ¿no? Desde los medios. Es una relación. Esa es la primera instancia, podríamos decir. Es un ida y vuelta, no lo podemos decir. Porque descalifican todo. Causa efecto. Digamos, pero la cuestión con el Tribunal Contencioso Electoral, claro,
Por ejemplo, y mire qué curioso, ¿no? Porque con el presidente Petro también, un consejo... Lo mismo está pasando en Colombia, el CNE. Entonces son cuestiones que uno en Argentina puede ver también cómo van sucediendo, no en el ámbito electoral, pero en las cuestiones de la persecución política, incluso en los intentos de magnicidio que no se juzgan, como el magnicidio del año pasado durante la campaña electoral. Nadie sabe, ahí los autores materiales están allí, pero nadie sabe de dónde vino la cuestión y no se investiga. Y ahora uno se preguntaría como candidato, si fuera candidato, si realmente estoy seguro para competir, para exponerme, para hacer territorio, porque este caso no se ha resuelto en cuanto a al interés ideológico del asesinato, del magnicidio. Correcto, no se investigó, ha quedado allí. Siguen acusando a una tendencia política que supuestamente ellos son los responsables del asesinato, pero... También, y volviendo al tema electoral, también hay que recordar que cuando la actual Revolución Ciudadana quiso participar con el nombre de Alfaro, ¿cuál es el nombre específico? Algo de Alfaro, llevaba sí. El nombre de Alfaro, pero no le permitieron, ¿no? No le permitieron porque como dentro del programa decía que era un programa antineoliberal y Alfaro era la revolución liberal, entonces era incompatible, pero están mezclando todo completamente. El liberalismo de Alfaro tenía que ver con cuestiones dirigidas contra el poder dominante o hegemónico que en ese momento ejercía la Iglesia Católica. No tenía que ver, y cuando Alfaro comenzó a preocuparse por la cuestión social, entonces ahí fue descartado. Entonces se mezclan este tipo de cuestiones y con este tipo de argumentos irrisorios que no resisten el mínimo análisis. Y lo mismo sucede con las actuaciones. Por ejemplo, ¿por qué ahora decidieron sacar del cajón o reabrir la causa contra la Liga Azul? Por ejemplo, cuando ella había sido... Son una serie de contradicciones, una serie de irregularidades que se permiten por la impunidad. ¿Quién los va a procesar por prevaricación? El presidente saliente que ahora es candidato de la Corte Nacional. Es ese realmente, justamente entrando a este tema de la Liga Azul, porque la importancia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo en las decisiones con respecto a la elección, ¿no? de dignidades, de control, ¿es constitucional realmente? ¿Tiene alguna referencia que pueda amparar esto? La cuestión es que al haber cambiado la modalidad de elección popular, un ente, digamos, para destituir como establece la Corte Interamericana en la causa Petro, solamente para destituir o inhabilitar a un cargo de elección popular tiene que ser mediante la vía penal. Y en este caso se trata de una vía administrativa en materia electoral. Entonces, en realidad, si es que uno es riguroso con la normativa vigente, con la normativa vigente receptada desde el ámbito interamericano e internacional, pero fíjese cómo ha pasado con la Convención de Viena y cómo aquí, digamos, estamos prácticamente actos de barbarie que se convalidan por la impunidad mediática y por la impunidad judicial. Eso, uno de esos actos de la intromisión en la Embajada de México, por ejemplo. Por supuesto. El irrespeto total a la soberanía de los estados, a los principios básicos del derecho internacional. Exactamente. Entonces, eso es lo que vuelvo al tema. Entonces, ¿podemos resumir, doctor Sánchez, o debemos de resumirle a la ciudadanía que estamos frente a una vulneración total de los derechos constitucionales y los derechos humanos? O sea, el Estado Constitucional de Derecho y Justicia, que es la expresión que utilizó el constituyente en el 2007-2008, que se garantiza a través del artículo 82 de la seguridad jurídica, pero que como concepto es el Estado de Derecho, no existe Estado de Derecho. Pero me hablas ahí de la seguridad jurídica, y últimamente se usa la seguridad jurídica para todo, y decimos, no existe seguridad jurídica en el país. Claro, se supone que la seguridad jurídica viene a cristalizar la protección del Estado de Derecho como concepto, okay, como concepto, digamos, abstraído. En nuestro contexto, el Estado Constitucional de Derecho y Justicia, como vemos con el accionar tanto de las instituciones como de las instituciones en definitiva, no se respeta. Y yo como ciudadano natural, común,
Digo, ¿ante quién voy si mis derechos constitucionales no son respetados? ¿Hacia quién me afianzo? Y esa es la cuestión, cuando el poder judicial, Corte Constitucional incluida, está tomada por el poder económico, que expresa los intereses particulares de una minoría, entonces parece que estamos en un callejón sin salida. Ahora, el pensamiento clásico, por ejemplo, Maquiavelo habla de que la principal fuente para la libertad es el conflicto social, y entonces en algún momento, mediante acciones como la desobediencia civil, la objeción de conciencia, pero también la acción militante, organizarse para construir poder popular para desandar este camino de erosión democrática o de generación oligárquica es necesario. O sea, tiene que haber definitivamente un estallido social, pero no un estallido social de esos que salen a decir, ay, vamos a paralizar, y después de 2 días se sientan en la mesa y dicen, no, hemos decidido que ya no, que vamos a conversar. Hablamos de un estallido social de verdad que vaya haciéndole frente a todas las causas sociales. No le pongamos estallido social porque eso nos podemos incurrir en alguna cuestión, pero hablemos de protesta social, que es parte del derecho a la libertad de expresión. En la Constitución ecuatoriana se reconoce el derecho a resistencia. Y si tenemos el derecho a la resistencia, tenemos el derecho a la libertad de expresión, entonces yo me pregunto desde el punto de vista social y político, ¿dónde están los representantes de las organizaciones sociales? Que deberían de tener toda la potestad y todo el apoyo, también los representantes de las cámaras y los distintos gremios, para exigir respuestas básicas a los problemas sociales que vive este país en estos momentos. Bueno, yo diría que gran parte de esos movimientos sociales o organizaciones políticas están del lado de la conservación del status quo, y solo son pocos digamos que hay un proceso también de cooptación, de corrupción sistémica a la interna de las organizaciones sociales y movimientos políticos. ¿Están divididos también, doctor? Bueno, hay un espacio que realmente, ¿cuáles las alternativas reales al modelo que se está imponiendo este Estado oligárquico? Son 18 candidaturas, digamos 17, bueno, 17 que están todavía. Okay. Pero contamos con poquitos dedos quienes presentan una alternativa real a este dogma tina de impuestos desde Margaret Thatcher. Y ahí le hago una pregunta, ¿no? ¿Es democrático tener 17 candidatos en la papeleta? ¿Es totalmente democrático? ¿Realmente aporta a la construcción de la democracia dentro de este país? Bueno, parte de la idea o del prejuicio de que la democracia es la elección de representantes periódicamente en elecciones competitivas, pero la democracia es más que eso. La democracia es un proceso de ampliación de los derechos constitutivos de ciudadanía o de las condiciones materiales de libertad para las mayorías populares. Esa es la democracia. Ahora, ¿cómo se logra eso históricamente? ¿Cómo se ha logrado esa mayor amplitud? Es a través de gobiernos representativos bajo sufragio universal. Y entonces, digamos que... Es lo que no tenemos, o sea... No tenemos, ¿por qué? Porque en el proceso de corrupción sistémica también digamos, los partidos políticos, bueno, hablando genéricamente, los partidos políticos también están condicionados o determinados por el poder material, el poder económico. Entonces representan unos intereses, la mayoría de estos. Yo no diría, si hay 17 candidatos es saludable, bueno, mientras mayor participación haya, pero por ejemplo, si se trata de la cuestión de que sea el Estado, que es una buena medida que sea el Estado el que financie las campañas electorales, aunque debería ampliarse para todo tipo de accionar y no solamente limitarse a la cuestión de los medios de comunicación. Ahí diríamos que si es que no reúnen un porcentaje mínimo, debería haber una devolución de los dineros, digamos. Y con eso desincentivamos candidaturas que no alcanzan ni el 1%. Y bueno, y ahora que llegamos a ese tema, ¿no? El gobierno del presidente Noboa decía, bueno, tenemos que dejar, el Estado básicamente tiene que dejar de financiar las campañas políticas, tienen que hacerse con recursos propios, privados, pero eso me pone en un estado de desigualdad, de pronto frente a otros partidos o otras candidaturas. Bueno, esa es la ola, la tendencia privatizadora. Porque entonces una Carla Aro no puede candidatarse, pero no tiene plata, es Chira. Con Jaime de la Cruz tampoco. ¿Quiénes pueden? Solamente los grupos oligárquicos pudientes representados por las grandes empresas. Exactamente. Y bueno, esto en la democracia asiática también se logró promover o contribuir a la mayor participación de los pobres libres gracias a un mistón, un salario que se les daba para que participen en las asambleas populares y en los tribunales populares. Y eso es de hace milenios, digamos. Ahora,
esta tendencia que se refleja digamos, en los procesos electorales estadounidenses está completamente marcado. Digamos, ahí hay libertad. En primer lugar, el dinero es expresión. En segundo lugar, las corporaciones tienen derecho a la libertad de expresión. Y por tanto, entonces, las corporaciones tienen el derecho ilimitado a la libertad de expresión a través del gasto electoral. Y eso está cristalizado en fallos. Y esa es la vieja idea, pero por ejemplo, es una idea que coincide con esta cuestión de la antipolítica. Por ejemplo, tuvimos en el referéndum, y algo que le dejó pasar la Corte Constitucional, también vi enmiendas, reducir al Parlamento. O sea, crear mayor distancia, un representante que tenga que representar a más de cientos y miles de personas. Cuando hay un incremento poblacional, que es lo que nosotros hemos visto. Completamente regresivo, digamos, desde el punto de vista de un gobierno representativo cuya representación se procesa electoralmente, ¿no? Bueno, sin duda alguna tenemos que, nosotros los ecuatorianos, los ciudadanos, tenemos que estar muy atentos de todos estos cambios, porque no sé si le comprendo bien al doctor, pero son cambios que se vienen dando sustancialmente, son procesos que de pronto no los tomamos en consideración, que no los vemos, pero tienden a llevarnos sin duda alguna a la deshumanización, al no respeto a los derechos, a no garantizar ningún tipo de derecho dentro del país, y que sin duda alguna nos están sumergiendo en la miseria, en lo que vivimos, el pobre más pobre y el rico más rico. Jaime. Esa es la realidad que vive el país. Doctor, me gustaría escuchar su criterio sobre el tema de la convocatoria que han hecho al expresidente Rafael Correa para hoy justamente a las 10 de la mañana por parte de Fiscalía General del Estado en el caso de traición a la patria, porque él escribió varios mensajes en X. Pues bueno, fue acusada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. ¿Qué lectura darle a todo esto? Yo creo que Rafael Correa ya pasa de los 60 juicios, ¿no? Bueno, precisamente los líderes, al menos de la región, que han logrado reunir un electorado cuantioso de apoyo, pero gracias a sus accionar, no porque lo compró, los procesos de persecución la política, como Cristina Fernández de Kirchner, como incluso el mismo Juan Domingo Perón, incluso el mismo Allende antes de ser destituido, digamos, es una constante la persecución política, simplemente que ahora, ahora se expresa de manera más visible, más evidente, porque el componente mediático masivo, el Mediafair, lo evidencia. Y en este caso de el procesamiento o la imputación por traición a la patria, el presidente Correa sigue esa estela, digamos. Aquí no vamos a esperar un procesamiento de fiscalía acorde con el principio de legalidad estricta. Así. Quiero agradecerle, doctor, por haber participado en este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Jaime y Carlita. Muchísimas gracias. Conversó con nosotros el doctor Luis Sánchez, filósofo político, y bueno, hemos hablado de un sinnúmero de temas, ¿no?